Muy buenas tardes, gracias por aceptar esta invitación de la Escuela de Empaque Polimérico del Centro Astin. En la tarde de hoy estaremos con la conferencia del moldeo por inyección soplado a cargo del instructor Oscar Hernández Ijaí. Para darle contexto a esta charla, les quiero mostrar el modelo teórico que definimos de cadena de valor para el desarrollo de empaques poliméricos y la ubicación en qué eslabón estaría esta charla. Nosotros les hemos mostrado varias veces este modelo que definimos en compañía con algunos empresarios y hoy estaremos trabajando en la parte que vemos de este eslabón, que es fabricar el empaque polimérico. Ahí estaremos con este tema del moldeo por inyección soplado. Recuerden que el Centro Astin ofrece para la industria en general servicios de formación profesional, servicios tecnológicos y competencias laborales. En este tema en particular de moldeo por inyección soplado, tenemos a disposición de la industria cursos largos que pueden ser de nivel tecnólogo, cursos cortos que pueden ser complementarios de 40 horas o eventos de divulgación de menos de 39 horas. También prestamos servicios tecnológicos en este tema, que puede ser asistencia técnica con problemas puntuales que tengan ustedes en su empresa, fabricaciones especiales que consideren que pueden hacer en nuestras instalaciones y proyectos de investigación relacionados con la inyección soplado. También contamos con un abanico de posibilidades para certificarse, evaluarse y certificarse en competencias laborales relacionadas con este tema. Le doy paso entonces a mi compañero Oscar Fabián Hernández, quien es un instructor que tiene en total 21 años de experiencia en este campo de la inyección soplado, de los cuales 6 ha trabajado como instructor en el centro Astin. Regálenos unos pocos segundos y nosotros estaremos haciendo los ajustes técnicos para que puedan ver a Oscar Fabián. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. En el webinar de hoy vamos a trabajar sobre lo que es el moldeo de plásticos por inyección soplado. Mi nombre es Oscar Fabián Hernández, ingeniero industrial. Tengo, como lo dijo el ingeniero, experiencia ya en el sector del plástico. Llevo 6 años en el centro Astin como instructor de procesos de transformación de plásticos por soplado y endosoplado, y en la industria más de 16 años. Entonces vamos a ver la introducción, los temas a estudiar. Entonces, ¿qué es el moldeo por inyección soplado? Tipos de inyección soplado, materiales usados en el proceso. Y dentro del proceso vamos a ver lo que es la inyección de la preforma, el calentamiento, el estirado y soplado. Posteriormente vamos a ver el proceso de inyección soplado de 3 estaciones, moldeo de inyección soplado de 4 estaciones. Vamos a ver algo de capacidad de producción, máquinas y algunas referencias. Continuamos con equipos periféricos usados durante el proceso, la planta de transformación de plásticos del centro Astin, la máquina ISBM con la cual cuenta el centro Astin, qué variables vamos a controlar del proceso. Vamos a ver algo de moldes, los cuellos de los moldes, otro tipo de moldes, envases soplados en el centro Astin, otros envases soplados, ventajas y desventajas del moldeo por inyección soplado, y finalizamos invitándolos al canal de YouTube de la Escuela del Empaque Polimérico. Estoy haciendo una breve introducción. El objetivo pues de utilizar esos procesos de última tecnología es reducir al máximo los costos. Entonces, entre las características que vemos es la definir la función básica de cada componente, ya sea de el envase, la tapa, la preforma, buscar materiales o métodos alternativos para realizar la función a lo que tenemos actualmente, y comparar esos costos de los métodos actuales versus los métodos alternativos.
con el objetivo de tener al final una buena calidad, buena eficiencia y bajos costos. En la ingeniería del valor, esto es una técnica que reduce los costos y puede adaptarse fácilmente a las operaciones de empaque y o envasado. Esta técnica se asigna a una función a cada artículo y a cada paso de la operación, estudiando métodos alternativos y costos de ejecución de cada función. También esta puede ser utilizada como un medio para mejorar el desempeño y la productividad sin aumentar los costos directos de fabricación. ¿Qué es el proceso de inyección soplado? Entonces, iniciamos con lo que es la integración de dos procesos, como dice su nombre. En el proceso de inyección obtenemos lo que es la preforma. Entonces, ¿qué característica tenemos cuando obtenemos la preforma? Tenemos una estabilidad del proceso en cuanto a las variables cuantitativas, lo que es diámetro interno, diámetro externo de rosca, el anillo de soporte, dependiendo del cuello o del finish que se va a determinar para el producto. Luego obtenemos lo que es en el proceso el estiramiento, el soplado y ya la conformación del envase de acuerdo al diseño del molde que se vaya a desarrollar. Y con eso obtenemos al final lo que son envases o cuerpos huecos, ya sea para la industria farmacéutica, cosmética, alimenticia u otras. Tipos de inyección soplado. Entonces encontramos dos. Una es el IBM o Injection Blow Molding, que es moldeo por inyección y soplado. Y también tenemos ISBM, que es Injection Stretch Blow Molding, moldeo por inyección, estirado y soplado. Con esta máquina es la que contamos en el centro Astin. Más adelante les voy a mostrar la máquina y cómo trabajamos con los aprendices acá en el centro. ¿Qué materiales usamos en el proceso de fabricación? Entonces tenemos el más usado, yo diría que es como el 70-80% de este proceso se usa, es el PET, polietileno tereftalato. Se usa mucho para bebidas carbonatadas, aguas, todo lo que sea bebidas embotelladas. Nos encontramos también con el polietileno de alta densidad. Ya este material tiene unas características diferentes en cuanto a resistencia química, entonces se usa para otros productos en general. También se puede usar en este proceso lo que es el polietileno de baja densidad. Encontramos también envases o cuerpos huecos fabricados en polipropileno. El otro material utilizado es el poliestireno. Y entre otros nos podemos encontrar materiales como el policarbonato, el SAM, que es estireno acrilonitrilo, y el PEN, que es polietileno naftalato. Estos son los materiales que se usan comúnmente en el proceso, pero los más utilizados son polietileno de alta y PET. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Recuerden que las preguntas las pueden hacer en el chat de este webinar y las vamos respondiendo según el orden. Y también les recuerdo la asistencia, diligenciar la asistencia que también se dejó en el chat del webinar para que tengan constancia de la asistencia a este webinar. No hay preguntas por ahora. No hay preguntas por ahora, entonces continuamos. Entonces, continuando con el proceso, nos encontramos con lo que es la inyección de la preforma. Entonces, aquí vemos las imágenes del proceso. Está el macho, la cavidad y la rosca o el finish, donde se va a determinar el tipo de rosca para el tipo de contenido que vaya a tener el producto. En la segunda imagen ya vemos la entrada del material por la boquilla y la parte del molde de inyección. Entonces, ahí en la siguiente imagen vemos que ya la cavidad sigue llenando, y en la cuarta vemos que la cavidad ya llenó y el material tiene pues su tiempo de enfriamiento donde se solidifica
y me genera ya la preforma con las características, dimensiones y peso que requiero. Luego del proceso de inyección sigue lo que es el calentamiento de la preforma. El calentamiento de la preforma depende del diseño del envase. Entonces, si hay mayor estiramiento, mayor temperatura debo de colocar en la zona de donde va a estirar. Entonces, unos factores claves a tener en cuenta es: a mayor temperatura de la preforma, es mayor el porcentaje de cristalinidad, y al tener mayor porcentaje de cristalinidad vamos a tener una mayor capacidad en el envase. Y temperatura baja de la preforma, voy a tener porcentaje de cristalinidad bajo y por ende voy a tener una capacidad del envase baja también. Entonces ahí en la imagen vemos que están enumerados las zonas de calentamiento y en el envase donde se va reflejado. ¿Listo? Continuamos con el calentamiento de la preforma. Aquí vemos una transición térmica del PET, que es uno de los materiales más utilizados. Entonces vamos a la temperatura en estado físico. Entonces vemos que a 25 grados Celsius o a 77 grados Fahrenheit el material está duro, a 75 grados ya está suave y flexible, a 90 grados está pegajoso y las preformas se pegan, a 100 grados empieza la cristalización, a 135 grados Celsius o 175 Fahrenheit se genera una cristalización rápida, y a los 250 grados Celsius, 482 grados Fahrenheit, los cristales se funden. El proceso de estirado, entonces vamos a ver aquí cómo se genera el estiramiento. Entonces la preforma se estira axialmente y se sopla diametralmente para dar una orientación en ambas direcciones. ¿Cómo tenemos eso? Mediante un estirado monoaxial del material, la preforma genera su estiramiento y luego se genera el estiramiento biorientado o el biaxial, donde ya el envase toma su contorno en ambas direcciones. Mayor orientación es resultante de una mayor resistencia al impacto, mayor resistencia a la tensión, mejores propiedades de barrera y una vida útil más larga del producto. Entonces son como las características a tener en cuenta en la fabricación de los envases mediante el moldeo por soplado, por inyección y soplado. Aquí vamos a ver una simulación, cómo es el tema del estiramiento y calentamiento de la preforma. Entonces ahí vemos un envase, por lo general tiene forma de bebida gaseosa, tiene fondo petaloide, y vemos en color rojo lo que es la preforma. Una característica a tener en cuenta en el desarrollo de estos empaques son los radios que deban de tener. Si son radios muy pequeños que tengan mucho vértice, ahí se van a presentar muchos problemas de fractura. Entonces, cuando se genera la prueba de fractura a los envases a determinada altura, de acuerdo a su capacidad, se van a presentar problemas de ruptura. Entonces, aquí vemos la preforma. La preforma en su proceso de fabricación debe estar bien uniforme, debe estar sus paredes bien paralelas, no pueden tener ondulaciones. Hay unos equipos en los cuales se le realizan unas pruebas. Aquí vemos cómo se empieza a realizar el estiramiento biaxial, ¿cierto? En dos direcciones, y ahí vemos en los colores lo que es la temperatura de esta. Recuerden que al momento de hacer el estirado y el soplado dentro del molde se genera el proceso de enfriamiento. Listo, para garantizar que el producto contenga sus dimensionales en cuanto a capacidad volumétrica, capacidad de rebose y no vaya a presentar problemas de rechupe. Entonces hay que tener muy en cuenta esta característica del material.
Ahí vemos que el fondo es petaloide, el de esta preforma. Entonces tiene alta temperatura en esta parte de la preforma. Aquí vamos a ver un video ya del proceso de inyección soplado de 3 estaciones. Este proceso de 3 estaciones tiene la máquina a giro de 120 grados. En la primera estación se genera la inyección y al mismo tiempo la preforma queda caliente y pasa a la segunda estación, que es el estirado y soplado. Y en la tercera estación es donde está la extracción o la expulsión del envase. Ahí estamos viendo un envase en polietileno y directamente va a una banda transportadora. Estos procesos se pueden integrar a una máquina de llenado. Aquí vemos un probador de estanqueidad para verificar 100% los envases de que su funcionalidad de contener el producto sea eficaz. Esta ya es una máquina para el tema de las tapas, para el proceso de establecer el conjunto de envase-tapa. Son máquinas bastante rápidas que me generan una eficiencia alta. Listo, ahora vamos a ver el proceso de inyección soplada de 4 estaciones. Entonces, este ya no gira a 120 grados, sino que se generan giros de 90 grados y los ciclos son un poco más altos. Este es el proceso que tenemos en el centro Astin. Entonces, esta es una máquina Nisei de 4 estaciones. Ahí está soplando envase en PET. Entonces, en este proceso, a diferencia del anterior, tiene una estación adicional que es la del calentamiento de la preforma. Entonces, la primera estación me hace el proceso de inyección de la preforma. En la segunda estación se genera un calentamiento externo e interno de la preforma. En la tercera estación se genera el estirado y el soplado. Y en la cuarta estación se genera la expulsión del envase. Esta máquina es muy parecida a la que tenemos en el centro Astin. Ahorita vamos a ver unas imágenes y videos de las máquinas del centro Astin trabajando. ¿Preguntas hasta ahí? Listo, continuamos. Vamos a revisar ahora capacidad de producción de algunas máquinas. Entonces, en el mercado se encuentran máquinas Nisei, máquinas con un ciclo de 12 segundos para 4 cavidades, entonces nos da una capacidad de 1200 unidades hora. Ya con un molde de 6 cavidades me genera 1800 y 8 cavidades me genera 2400 unidades hora. Hay otra referencia, otra marca también que es Aoki, con ciclos de 16 segundos, 10 cavidades respectivamente 2250 unidades hora, 12 cavidades 2700, 14 cavidades 3150. Entonces depende de los moldes, depende de mi máquina. Asimismo es el proyecto en el cual se está estableciendo la producción a trabajar, ya que como son ciclos tan rápidos y multicavidades, las unidades hora son bastante elevadas comparándola con el proceso, por ejemplo, de extrusión soplado, que ya voy a tener menos unidades por lo general. Hay una pregunta del tema anterior, Lago. Tenemos una pregunta. Listo, la pregunta dice, ¿en cuál sale mejor producción? ¿En 3 o en 4 estaciones?
Eso depende de la característica del envase. Por lo general, a 3 estaciones se trabajan lo que son potes o envases de baja altura. Si yo voy a trabajar envases CDS para vías carbonatadas, entonces sí voy a necesitar la de 4 estaciones. Pero si voy a trabajar envases pequeños o de baja altura, la de 3 estaciones me va a dar muchas más unidades hora. O sea que todo depende del diseño del producto el cual se vaya a soplar en este proceso. ¿Alguna otra pregunta? No, por el momento no. Listo, entonces, continuando con el proceso, vemos aquí un ejemplo de 2 tipos de máquinas, la Nisei ASB 50MB, que me puede generar lo que vimos en el cuadro anterior, y una Aoki SB500LL75. Las características son muy similares, ¿cierto? Ahora vamos a ver lo que son los equipos periféricos utilizados en este proceso. Entonces nos encontramos con secadores o deshumidificadores de resina. Estos son utilizados para PET y otros materiales higroscópicos, ya que si no se utilizan sufrirán daños irreversibles en el moldeado. La eficiencia de la máquina y la calidad del envase se reducirá significativamente si no se cuenta con el secador correcto. ¿Cuáles son las variables a tener en cuenta? Lo que es tiempo y temperatura. Por lo general, la ficha técnica de mi material con el cual voy a trabajar, en ella me especifican a qué temperatura y cuánto es el tiempo de secado adecuado para yo procesar, procesar esa resina correspondiente. Nos encontramos con los atemperadores. Estos son los que me le dan la temperatura adecuada al molde. Para materiales higroscópicos ya lo que hago es trabajar con temperaturas mucho más altas en mi molde para que el material fluya mucho mejor en el proceso de inyección. Otro es el controlador de temperatura del molde, o MTC. La función es acondicionar varias partes del molde a temperaturas específicas cuando se requiere un proceso especial como tratamiento térmico, alineamiento y moldeo de materiales distintos al PET. El chiller, que es el que nos genera la refrigeración del agua a trabajar en los moldes. Y torres de enfriamiento, que estas son evaporativas y proporcionan el método más común de eliminación de calor residual. Esa es como la función principal. Esta agua se utiliza para refrigerar casi todos los equipos periféricos como chillers, secadores, compresores y deshumidificadores. Otros equipos periféricos para este proceso están los compresores de alta, ¿cierto? Dependiendo del tamaño del compresor, tamaño de la máquina, se manejan unas presiones diferentes. Entonces, el compresor de alta puede manejar de 30 bar hacia arriba, 40, dependiendo pues de la capacidad del envase. Y la función de ese es generar el soplo del envase. Y los compresores de baja son los que me ayudan a la funcionalidad neumática del equipo, a bajar la varilla de estiramiento, a bajar los núcleos de calentamiento de la preforma. Me puede ayudar con el presoplado. Ya en un presoplado se manejan presiones más bajas, entre 8 a 15 bar. Y los filtros de aire, que estos son los que me ayudan a quitar la humedad que lleva el aire, y la función es que me llegue un aire limpio y seco al proceso ya de soplado, para no tener inconvenientes al momento de generar ese soplo. Terminando los equipos periféricos, ¿alguna pregunta? Recuerden que las preguntas las hacemos en el chat, y en el chat también se encuentra el formato para diligenciar la asistencia. Sí, hay dos preguntas. Hay dos preguntas. La primera es,
¿La forma petaloide del fondo del envase tiene una funcionalidad estructural? Sí, la función de esa forma es más que todo para envases con bebidas carbonatadas. Como las bebidas carbonatadas contienen el gas, eso genera unas presiones internas que donde el fondo no sea petaloide, se va a presentar, se va a salir el fondo, también se le conoce como el domo. La preforma tiene su forma inicial y el envase con esas presiones internas lo que va a hacer es deformarlo. Al deformar el fondo me va a generar inestabilidad del envase. Entonces los fondos petaloides lo que me ayudan es los radios a mejorar resistencia al impacto y a mejorar el contenido de presión interna dentro del envase. Siguiente pregunta. ¿Hay proceso independiente de inyección y soplado? Sí, ese proceso ya no lo vamos a hablar en este webinar porque ya es un proceso de 2 etapas. En este moldeo de inyección soplado estamos hablando del proceso de una etapa que es cuando entra la resina y sale el envase. El proceso que mencionan ahí ya es diferente, ya son 2 máquinas por aparte. Una máquina me fabrica la preforma y otra máquina me fabrica el envase. Ya hay diferentes tipos de máquinas para soplar el envase, ya hay máquinas semiautomáticas, máquinas automáticas, que lo único que debes de hacer es alimentar mediante una tolva las preformas. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿todos estos mismos equipos periféricos están en todas las máquinas de soplado o pueden ser más o menos? Pueden ser más, por ejemplo, si yo tengo una máquina etiquetadora al final del proceso, entonces puedo poner otro equipo periférico de etiquetado. Como vieron en el video ahora, uno puede instalar un probador de estanqueidad en la línea. Y por ejemplo, si yo voy a trabajar un polipropileno o un polietileno, lo que yo hago es no utilizar mi deshumidificador o mi secador, porque no va a ser necesario, ya que no es un material higroscópico. Entonces, todo depende del producto que yo vaya a fabricar. Puedo utilizar menos equipos o si el proceso lleva ya más cosas, entonces puedo utilizar más equipos periféricos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, siguiente pregunta. Cuando se recupera el material del proceso scrap, ¿hay que volver a usar el deshumidificador o es solo cuando el material es virgen? ¿Se debe usar otra vez? La característica y lo ideal es que se trabaje con un material pelletizado para que el proceso sea mucho más estable. Hay empresas que trabajan con el material, con la escama, ¿cierto? Se puede trabajar también, sino que vas a tener mucha variación en el proceso. Entonces, por ejemplo, si vas a trabajar con escama, se debe generar un tamizaje del material para que el polvillo no me vaya a generar puntos negros, obstrucciones en la boquilla de inyección, en la parte de las coladas calientes del molde. Recuerden que este proceso cuenta con moldes de colada caliente donde no me genera scrap, sino que el desperdicio sería de envases o de preformas malas que se muelen y vuelvan y entran al proceso. Entonces, el material, una vez salga, él puede volver a absorber humedad, entonces lo ideal es volverlo a deshumidificar mezclándolo con el material virgen que yo vaya a trabajar. Bueno, hay una que dice, ¿cuál es el porcentaje de ahorro de material estimado con este proceso en comparación con la inyección convencional? No lo podemos comparar con la inyección convencional porque son procesos muy diferentes. En la inyección convencional voy a fabricar piezas como tapas, cucharas, ganchos. En inyección soplado genero son cuerpos huecos. ¿En qué sí se deben diferenciar? Es en el proceso del molde que tenga. Si yo tengo en el proceso de inyección un molde de colada fría, el porcentaje de scrap o desperdicio va a ser mucho más alto si trabajo moldes de colada caliente. ¿Listo? Listo, por ahora no hay más preguntas. Bueno, continuando con la presentación del proceso de moldeo por inyección soplado, para los que no conocen la planta de transformación de Lasting, aquí podemos observarla.
Al lado izquierdo se encuentran las máquinas de inyección soplado, la primera que se ve ahí. Luego está una máquina vacuum de extrusión soplado. Luego se ve máquina de inyección bicomponente. Esta máquina es la más completa que tenemos en el centro. Y al fondo tenemos otras dos inyectoras. Al lado derecho nos encontramos con una planta piloto para el procesamiento de PLA, una máquina extrusora de película soplada y al fondo una máquina de tubería de extrusión de tubos y perfiles. Listo, este es el centro Astin, tiene máquinas de última tecnología y ahí trabajamos con los aprendices. Como dijo el ingeniero ahora, podemos dar asesoría a empresas que lo requieran. Vamos a ver ahora un video del centro Astin y de sus máquinas, como para conocer más de este proceso. Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria Astin del Complejo Salomia en Cali cuenta con una planta de transformación de polímeros que se ha convertido en modelo para empresas de empaques plásticos del Valle y el suroccidente del país. 2 unidades de inyección de última generación componen este sistema donde los aprendices ejecutan procesos más versátiles y en menos tiempo, lo cual mejora la productividad de una industria con alta demanda de sus servicios. Alrededor de 200 aprendices se benefician cada año con este complejo, que además permite hacer investigaciones para producir piezas con materiales reciclados, biodegradables y amigables con el medio ambiente. Centro Nacional de Asistencia. Aquí está la máquina de frente, es una máquina ISBM, tiene su PLC y tiene sus controles análogos. Abajo de la bancada ya se encuentra lo que es la bomba. En la parte de atrás nos encontramos con los equipos periféricos utilizados en este proceso. ¿Cuál es la ventaja? Que si yo tengo un problema con el chiller o compresor general de la planta, esta máquina puede seguir trabajando sin problemas porque tiene todos sus equipos periféricos independientes de las demás máquinas. Esta cuenta con un compresor de alta, un compresor de baja, 2 secadores, tiene 2 chillers, tiene su tolva volumétrica y se carga mediante un alimentador neumático que está al fondo, y ese, a la vez de alimentar, me sirve de secador o de humidificador para materiales higroscópicos. Todas estas máquinas son encabinadas con varios objetivos, que uno es evitar pues atrapamientos o accidentes del operador, y lo otro es para cubrir del polvo o polución para poder trabajar productos farmacéuticos o de contacto con alimentos, ya que el operario lo único que hace es recibir ya el envase fabricado y empacarlo, o uno puede colocar una banda transportadora que vaya a un proceso adicional, ya sea de etiquetado, de termoencogible, si se empaca y va a un proceso de serigrafía, tampografía, ya depende del proceso que requiera el producto llevar a cabo luego. Aquí vemos unas fotografías del proceso ya de la máquina del centro Astin. Entonces, en la primera foto superior izquierda vemos que se está generando la inyección de la preforma en la estación 1, y a la vez en la estación 2 se está generando el calentamiento de la misma, y ya en la estación 3 el envase ya se ha soplado. Entonces, la unidad o los machos suben y rotan cada 90 grados. En la segunda imagen vemos que ya sube y cambia la estación. La preforma inyectada pasa a la estación 2 de calentamiento. La preforma calentada en la estación 2 pasa a la estación 3, que es la de estirado y soplado. Y la estación 3, que el envase ya está conformado, pasa a la estación 4, que es la de expulsión o extracción del envase ya fabricado.
En la foto de abajo, en la tercera, ya vemos el envase listo para ser expulsado para que el operario lo empaque. Aquí vemos un video del proceso. Y en este video se nos estaba presentando una mala conformación del envase. Entonces ahí lo que hacemos es empezar a revisar parámetros, ¿cierto? Nosotros con los aprendices trabajamos un troubleshooting donde revisamos causas y posibles soluciones. Como ven ahí, el envase izquierdo tiene problemas de conformación en el fondo. Entonces tenemos que verificar las temperaturas de las zonas de calentamiento de la preforma, si están parejas, cavidad 1 con respecto a cavidad 2, o si de pronto hay un problema en la fabricación de la preforma o un problema en el soplado de la misma. Una vez revisado las variables y los parámetros, ya tengo aquí otro video de los aprendices con el proceso estabilizado en óptimas condiciones, ya simplemente listo para empacar. Estos videos del centro Astin que les he mostrado fueron realizados antes de la pandemia. Ahorita todos los instructores y aprendices usamos tapabocas dentro de los ambientes de aprendizaje y la planta de transformación de plástico. Ahí vemos el proceso de fabricación. Sube la unidad o los núcleos y ahí expulsa los envases. Ahí estamos trabajando con un polipropileno random, por eso me genera buena transparencia. Listo. Continuamos con variables a controlar en el proceso. Entonces, este es el PLC de la ISBM del centro Astin. ¿Qué variable controlamos aquí? Lo que es temperatura. Ella me muestra 4 zonas. Una es la zona de la garganta. La 2, la zona de alimentación o transporte. La 3, la zona de transición o compactación. Y la 4, ya como la boquilla o la zona de dosificación, la que ya va directamente al molde de inyección. Nos encontramos con temperatura programada, temperatura real. Puedo programarle límites, tanto superior como inferior. Si hay unos límites que me superan los rangos establecidos, me va a arrojar unas alarmas y puedo llevar una estadística del proceso, a qué hora o en qué turno se me están generando variaciones de temperatura. ¿Listo? En el control de temperatura manejo lo que es el calentamiento de la unidad de inyección, el calentamiento de los moldes, el calentamiento de los potes que me calientan la preforma. Luego pasamos a variable que es el tiempo. Entonces en el tiempo ya lo que hago es programar retardos, tiempos de soplo, tiempos de enfriamiento, tiempos de inyección, tiempos de presoplo, todo lo que tenga que ver con tiempos. Con los aprendices manejamos algo que es colocarle la máquina con un ciclo, digamos, de 18 o 20 segundos, y el objetivo de ellos o la actividad que hago con ellos es tratar de reducir el ciclo a lo máximo sin afectar la calidad del producto para garantizar que el envase cumpla las especificaciones técnicas, dado que se realiza una ficha técnica con ellos también. Otra variable a controlar es presiones, posiciones, ya en el tema de inyección. Entonces, un ejemplo de presión de presoplado está entre 8 a 15 bar y las presiones de soplo están entre 38 a 40 bar. Aquí controlo ya en megapascales y en porcentajes lo que es las presiones de mi máquina. Aquí vemos una gráfica de cómo es el proceso en cuanto a presión y tiempo. Entonces miren que los tiempos son muy bajos y en ese tiempo se genera lo que es el presoplado, el soplado, que es el mayor tiempo,
el escape, hay como una desgasificación ahí, aire de enfriamiento que me ayuda a generar un enfriamiento interno de la botella y al final el escape o el desahogo que también se le conoce. Este es uno de los moldes de la máquina ICBM. Aquí podemos ver lo que son los cuerpos. En la mitad vemos los fondos y ella tiene la opción, la máquina, de que los fondos sean móviles. Como este fondo es cóncavo y no petaloide, entonces puedo trabajar con fondos fijos. Pero si voy a trabajar con fondos petaloides, mi fondo debe bajar antes de que el molde realice la respectiva apertura. Y los cuellos ya se manejan en la parte superior de la máquina, que era lo que les mostraba ahora, que bajaba y giraba 90 grados. Entonces vemos aquí un cuello desde la vista superior y vemos aquí un cuello desde la vista inferior. Estos que me garantizan los hilos de rosca, el support ring si tiene, o anillo de soporte, la altura del cuello, la conformación de diámetro interno. Entonces es una parte muy importante, pues, porque me define qué tipo de tapa voy a utilizar. Otros tipos de moldes fabricados para el proceso de moldeo por soplado. Aquí vemos envases soplados en el centro Astin. Entonces tenemos, aquí les voy a mostrar este que es de 250 ml. Tenemos también este que es de 500 ml. Todos son con la misma rosca, con el objetivo de manejar una sola tapa. Y en cuanto a materiales, tenemos esta característica de mi mano izquierda es fabricado en un polipropileno random y el de mi mano derecha es fabricado con un polietileno de alta densidad. Entonces son propiedades diferentes de acuerdo al producto a enfocar. Y tenemos ya fabricado en el proceso de inyección en otra máquina donde inyectamos la tapa para realizar el conjunto. Entonces esta misma tapa me sirve para las tres referencias, son 250, 500 y 1 litro. Otros envases soplados por ISBM, entonces varían dependiendo de la altura, la forma, longitud, diámetro. Cuando el envase tiene más radios de lo normal que un envase cilíndrico, entonces eso también me ayuda a mejorar las propiedades mecánicas del envase, me aguanta más resistencia a la compresión vertical, que es una de las pruebas que hacemos aquí en el laboratorio del centro Astin. También me ayuda a que los envases tengan mayor resistencia al impacto. Entonces, todo depende del producto y del cliente que yo vaya a trabajar. Asimismo, es el diseño final del envase. Luego continuamos con ventajas y desventajas del proceso de ICBM. Entonces, algunas ventajas son procesos mucho más rápidos. Entonces, con eso voy a reducir los lead time o tiempos de entrega hacia mis clientes. Ciclos de producción más cortos, entonces va a tener mayor eficiencia, mayor capacidad de producción. Voy a obtener un producto terminado sin scrap y voy a tener una estabilidad del proceso comparándolo con un proceso de extrusión soplado que es un poco más inestable con respecto a este. ¿Listo? ¿Qué desventajas? Los costos, altos costos en la maquinaria y pues dentro de ella están los equipos periféricos, altos costos en los moldes, ya que si voy a fabricar un envase tengo que realizar, si tengo una preforma genérica lo puedo trabajar fácil, pero si es un envase diferente a lo convencional, entonces tengo que fabricar un molde de colada caliente, un molde de soplado y pues sus respectivos núcleos. Y altos costos de bodegaje en cuanto a la capacidad. Como tengo mucha producción, ¿cierto? Son envases, generan mucho volumen,
Entonces, la planta de fabricación donde está una máquina ICM debe ser bastante grande, ya que el almacenaje es de mucho volumen. A no ser de que yo maneje un in-house en una empresa y fabrique mis envases y ahí directamente le entregue a mi cliente final y ya él se encarga del etiquetado, del llenado, del tapado en general. ¿Alguna pregunta? No, en este momento no hay más preguntas. Por ahora no más. Recuerden que las preguntas las hacen por el chat, los que han ingresado ahora. Y en el mismo chat se encuentra el formulario para la asistencia. Bueno, si no hay más preguntas, les voy a mostrar otro proceso ya de PET, de inyección soplado. Entonces tenemos lo que es la preforma y el envase finalizado. ¿Listo? Por ejemplo, esto se puede realizar en un proceso a una etapa mediante un proceso ISBM, o lo puedo trabajar a 2 etapas, inyectando la preforma en mi máquina inyectora y soplándolo en una sopladora convencional o una sopladora automática de preformas. En el Valle del Cauca hay mucha industria y muchas empresas que tienen de estas máquinas. Entonces, eso abre mucho puertas a las industrias también que tienen como proveedores los envases que generan bastante volumen. Entonces, si hay un proyecto de 300.000, 400.000, 500.000 unidades mensuales, entonces lo ideal es tener un proceso de ICM que me va a garantizar la capacidad y el cumplimiento de los requerimientos del cliente. Entonces, si no hay más preguntas, voy a darles, por ejemplo, unas características a tener en cuenta en cuanto a la calidad. Hay 2 preguntas, entonces vamos a las preguntas. Bueno, la primera pregunta dice, ¿puede utilizar el mismo molde de inyección por soplado y extrusión? Entiendo la pregunta. La repito, ¿puede utilizar el mismo molde de inyección? ¿Puede utilizar el mismo molde de inyección por soplado y extrusión? No, son moldes muy diferentes. Son moldes muy diferentes. El molde de inyección soplado tiene independiente cuello, fondo y cuerpo, ¿cierto? Todos 3 tienen movimientos. Mientras que un proceso de extrusión por soplado es simplemente apertura de 2 caras. Y en cada cara está cuello, cuerpo y fondo. Entonces son moldes, un ejemplo, un molde para inyección soplado puede costar 15, 20 millones, un molde para extrusión soplado puede costar en un 20, 30% menos. La otra pregunta. La otra pregunta dice, en el proceso ISBM, ¿los pigmentos que utilizan son líquidos o polvos? Todo depende de las unidades a producir. Entonces, recomendación, si yo voy a tener un proceso ISBM con una orden de producción de 1.000.000, 1.500.000 unidades, 800.000 unidades, puedo trabajar lo que es pigmento líquido, me generan buena estabilidad en el color, ¿cierto? Puedo generar cambios rápidos de tono, de tonalidad, pero si voy a trabajar batches cortos de producción, 50.000, 30.000 unidades, entonces por lo general la gente usa lo que es master batch sólidos. ¿Alguna otra pregunta? Por ahora no hay más preguntas. Bueno, entonces comentándole el tema de los envases a tener en cuenta, son las variables, ¿no? Hay unas normas también aplicables para los procesos. En los envases, las variables más críticas son las del cuello, porque son las que me dan la funcionalidad con la tapa, ¿cierto? Yo voy a tener una tapa también con unas características aprobadas de acuerdo al diseño de la rosca, para no tener problemas de traslape,
de filtración, debo de revisar qué tipo de cierre voy a utilizar o de sello voy a utilizar entre mi conjunto envase tapa, si voy a trabajar con linerless, si voy a trabajar con liner incorporado o un liner espumado, ¿cierto? Si voy a trabajar con un foil de inducción, si voy a trabajar con un foil de aluminio, dependiendo también del producto a trabajar. Estos envases también se prestan mucho para trabajar procesos de termoencogible. Por ejemplo, para la fabricación, un ejemplo del envase Vive 100, del Gatorade que tiene termoencogible, el envase PET se presta mucho para trabajar esto. Otra ventaja que tienen estas máquinas es que pueden trabajar con material recuperado. Entonces, como les decía en un principio, lo ideal es que trabajen con material peletizado, pero se puede trabajar con material postconsumo o postindustrial. Si está peletizado, vas a tener una estabilidad mayor del proceso que si aplicas directamente el molido a la mezcla. Y también los porcentajes deben de ser considerables, manejar una mezcla 80-20, 90-10, pero si trabajo 50-50, 50 molidos, 50 virgen, voy a generar mucha inestabilidad en el proceso. ¿Qué otra variable a tener en cuenta? La capacidad. Debo de tener unos compresores que sean muy estables, porque si tengo compresores que me generan una variación de presiones, voy a tener unos envases mal conformados que me van a generar que la capacidad volumétrica disminuya, y eso en una góndola el cliente final lo va a percibir. Entonces lo ideal es que todas las presiones sean constantes para que mi envase tenga una capacidad volumétrica ideal y esté bien conformado. El tema de la variación del tono, como hablaban ahorita en la pregunta de lo del color, puedo trabajar master batch. Ahorita el pigmento en polvo está prácticamente abolido porque es muy contaminante en la planta, en el proceso, en el operario. Entonces se trabaja más que todo master batch sólidos y master batch líquidos para estos procesos. La industria farmacéutica utiliza mucho este proceso ICBM, por ejemplo, para fabricación de envases pastilleros que generan volúmenes altos de producción. La industria cosmética también, dependiendo del volumen que vaya a trabajar, asimismo va a ser la máquina diseñada para eso. Dependiendo del tamaño, también depende de la máquina. Yo no puedo tener una máquina grandísima para trabajar un envase de 20, 15 ml. Entonces hay máquinas para determinados tamaños o presentaciones de los envases. ¿Alguna otra pregunta, ingeniero? Sí, nos preguntan si en el SENA pueden encontrar asesoría para el diseño de este tipo de moldes. Claro, en el SENA contamos con un equipo de instructores encargados de diseño y fabricación de moldes. Precisamente dentro de 15 días va a haber un webinar de moldes, y en el correo donde les llegó el enlace de este webinar, ahí pueden escribir las solicitudes. Si quieren una reunión virtual, la programamos, o si quieren una reunión presencial, en el centro ASTIN la podemos hacer. Aquí contamos con software de última tecnología, generación, para la realización de los diseños que ustedes quieran. Tenemos máquinas prototipadoras 3D para realizar un dummy o un prototipado antes de realizar el molde. Bueno, hay otra pregunta que dice, para una empresa que está pensando en implementar este proceso, ¿el SENA le puede brindar asesoría para dimensionar la planta, para la selección de equipos? También. El centro ASTIN está conformado por un grupo de trabajo amplio. Entonces contamos con instructores de gestión de la producción industrial que te pueden ayudar con una distribución de planta, ¿cierto? Tenemos instructores del área de inyección, tenemos instructores del área de soplado, instructores del área de inyección soplado, instructores de fabricación de moldes, de diseño. Entonces, como lo decía una vez que se lo escuchó a un cliente, en el SENA pueden desarrollar el sueño de un emprendedor. Si un emprendedor tiene una idea, ¿cierto?
y no tiene una asesoría porque muchas veces salen del presupuesto. Entonces el SENA les puede ayudar desde eso, de la concepción, desde el diseño. Usted tiene un bosqueto a mano alzada, nosotros se lo podemos realizar en un prototipo 3D. Usted ya mira, etiqueta, si va a ir en una plegadiza, cómo va a ir el empaque. Nosotros lo podemos asesorar en todo lo que tenga que ver con el empaque polimérico. Entonces, puedes contar con el apoyo de todos nosotros los instructores y los coordinadores del Centro ASTIN para desarrollar algún proyecto que tengas en mente. Bueno, por ahora no hay más preguntas. Recordarles la lista de asistencia para que por favor la diligencia y estabilizar, porque sé que faltan algunas personas por diligenciarla. Por ahora no hay más preguntas. Bueno, entonces su colaboración para el diligenciamiento de la asistencia. Si no hay más preguntas, por último está lo del canal de la Escuela del Empaque Polimérico. En el correo que les llegó también está como el enlace para que ingresen al canal. En el chat también está el enlace. Entonces le dan suscribirse y van a estar al tanto de todos los webinars que vamos a realizar durante el año y posterior. Entonces ahí van a encontrar los videos. Posteriormente de este webinar va a estar también subido, cargado al canal de YouTube, para que los que no pudieron asistir hoy lo puedan ver más adelante. No es más, muchas gracias. Antemano agradecerles su tiempo y disposición para estar presente en este webinar. Por último, recordarles diligenciar la asistencia y feliz resto de tarde para todos.